Radio Red de RCN. Grandes audiencias en la hora de la verdad, al oído. Con una buena taza de café, queridos amigos, que nos podemos tomar sin pedirle permiso a nadie. Podemos tomar nuestra taza de café. Les hablamos a ustedes al oído. Y a propósito de la taza de café, cuéntenos al oído, Demar, si sabe usted que haya sido nombrado el reemplazo del gerente de la Federación de Cafeteros, del hombre que durante 7 años hizo la mejor campaña por el café de Colombia en Colombia y en el mundo, y que de pronto fue destituido porque el presidente Petro lo dijo, que había que destituirlo. Y los cafeteros, o algunos cafeteros, o los que dirigen el negocio del café, no tuvieron el carácter de enfrentar ese desafío y destituyeron, porque no otra palabra cabe, al hombre que mejor se desempeñó en la historia como gerente de la federación. ¿Quién es el reemplazo de Mar? Me pregunta usted por un tema, doctor Fernando, sí, que he estado recibiendo y siguiendo. Y es que me cuentan que mañana, en horas de la tarde, va a haber una reunión donde estará el presidente de la República con el gremio cafetero. Y la barra paisa va a insistir en la necesidad de que se mantenga Roberto Vélez como presidente de la Federación Nacional de Cafeteros. Bueno. Pero, por supuesto, en medio de todo este desgreño, por cuenta de la solicitud del presidente Petro, ya hay otros sectores, y nos dicen que los huilenses están también muy pendientes del tema y que ellos quieren tener su propio, quieren tener presidente de la federación, que en muchos años ellos no han sido, y es donde se produce el mejor café de Colombia hoy, y que por lo mismo el Huila quiere participar de tener presidente de la federación. Lo cierto es que hay un gran grupo importante que dice que el presidente debe seguir siendo Roberto Vélez. Vamos a ver qué pasa. Mañana en horas de la tarde es la reunión. Bueno, vamos a ver qué pasa y si el presidente Petro le da permiso a los cafeteros para que nombren su propio gerente. Y yo no me atrevo a decir que el del Huila sea el mejor café de Colombia, no me atrevo a decirlo de ningún café del país. Colombia tiene cafés excelentes en todas partes, distintos, diferenciados, de calidad disímil, pero de la excelente calidad del café colombiano. Eso fue lo que aprendimos. El Huila es el mayor productor de café de Colombia por departamentos y tiene cafés excelentes, maravillosos, pero también los hay en el Cauca y en Nariño y en Caldas y en Quindío y en Risaralda y en el Tolima, en la Sierra Nevada de Santa Marta, en todas partes, en el sur de Antioquia. ¿Qué café el que se produce en Colombia? Y Colombia necesita una federación aguerrida, seria. Es que no se le olvide que son cerca de 550,000 familias cafeteras de Colombia, en más de 500 municipios del país. Colombia es café o no es nada. Y la Federación de Cafeteros en este momento no tiene gerente porque el doctor Roberto Vélez está en una situación de, diríamos en términos de derecho romano, de capitis diminutio. Usted sabe eso en qué consiste. Bueno, ya veremos pues qué pasa mañana y usted nos lo contará. ¿Qué va a pasar? Muy bien. El nombre del juego es cocaína, de Mar. ¿Por qué la gente se equivoca con eso? Y entonces que hay que hacer el acuerdo con el ELN, y entonces que viajan unos a Caracas y que se encaraman al Hotel Humboldt y que firman un acuerdo, y entonces el de las FARC fue de 300 páginas y el del ELN será de otras 300 páginas. Boberías. ¿Cuántas páginas destinadas a lo que conviene, a lo que toca, a lo que corresponde hacer, que es la lucha contra el narcotráfico? Mientras eso no se resuelva, se pierde el tiempo y se pierden las energías y todas son mentiras, y se arregla con el ELN y después los del ELN dejan su paso a otra organización que esté en más de 20 departamentos y que esté en más de 200 municipios del país detrás del negocio de la cocaína. ¿O será que exageramos? No, sobre todo cuando es un negocio
multimillonario, o más bien diría multibillonario, con B. 1.400 millones de gramos es lo que produce al año en cocaína Colombia. 1.400 millones de gramos. A $150, pues 210 mil Es millones que, de dólares. no, ¿cuánto? 210 mil millones de dólares. 210.000 millones de dólares. Hágame el favor. Con Y que ahí nos sí hagan la toque cuentica ustedes. el 10%, 21.000 millones de dólares. Y entonces quedamos listos. Ese es el negocio. Con el 10% nomás que se queda en Colombia. Con el 10% de semejante cantidad abrumadora que vale el negocio de la cocaína en el mundo, que sigue destruyendo a la gente, sigue acabando con la juventud, sigue matando a cuantos por sobredosis, mezclado con el fentanilo, es horrendo. No lo enfrentamos y mientras ese negocio esté vivo, nos estamos metiendo mentiras. Bueno, ¿cómo es esto de que Francia Márquez rectifica acusación contra Néstor Humberto Martínez? Estamos hablando de fiscalías. Estamos hablando de un proceso que se inició por cuenta de unas declaraciones que dio doña Francia Márquez al diario El Tiempo. Dijo en su momento, el 30 de octubre, al diario El Tiempo, lo siguiente la vicepresidente. Le preguntaron a la señora Francia Márquez, pues obviamente por ese proceso donde se pretende traer a alias Iván Márquez para que hable de paz. Y ha dicho lo siguiente, abro comillas, pero ¿cómo sentarse a hablar de paz otra vez con Iván Márquez? Le pregunta el diario El Tiempo. El mismo que firmó la paz a nombre de las FARC, quien tiró una curula en el Congreso y traicionó a sus compañeros para volver a empuñar las armas. Le pregunta el diario El Tiempo. Responde la vicepresidente en esa publicación del 30 de octubre. Él fue parte del entrampamiento como a Jesús Santrich, dice la vicepresidente, quien también estaba en ese proceso. Vimos todo lo que hizo el fiscal general de la Nación, obviamente que el fiscal en ese momento era Néstor Humberto Martínez, lo entrampó. Por supuesto, no estoy justificando las acciones de Iván Márquez, porque hubo otros que a pesar de todo sí se quedaron, pero las actuaciones de algunos funcionarios públicos en su momento contribuyeron para que eso pasara. Nosotros ahora le apostamos a la paz total y si toca sentarse en la mesa a renegociar con él, pues toca hacerlo por la paz, fue lo que dijo doña Francia Márquez. Ante esas declaraciones, por supuesto, el fiscal general del momento, que era el doctor Néstor Humberto Martínez, le envió una carta donde le exigió rectificar esa afirmación y le dijo lo siguiente: su afirmación es falsa. Durante mi ejercicio como fiscal general de la Nación nunca tuve en mi cargo actuación procesal alguna relacionada con el señor Luciano Marín alias Iván Márquez. Por ende, mal puede usted atribuirme la irregular conducta de inducirlo a cometer delito a la que usted hizo referencia en declaración pública. Pues ante esto, la señora Francia Márquez, a través de su equipo de trabajo, le respondió en los siguientes términos, abro comillas: en ningún momento menciono su nombre y que a ella no le consta, por supuesto, que durante el ejercicio del fiscal él tuviera a su cargo actuación procesal alguna relacionada con el señor Luciano Marín. Negar que se refería a Néstor Humberto Martínez cuando habló del fiscal, el único que había en momentos anteriores al fiscal Barbosa, es una cosa que no tiene sentido, pero bueno, el caso fue que tuvo que rectificarse y este es uno de los problemas que carga el doctor Néstor Humberto Martínez a diario, luchando contra los amigos de la paz, y lo digo entre comillas, que lo acusan todo el tiempo de haber entrampado a dos criminales de la talla de Santrich y de alias Iván Márquez. De Santrich, que los socios ya dijeron en Estados Unidos, efectivamente, estábamos en el negocio del narcotráfico. Así que el cuento del entrampamiento sí queda para todo. Bueno, Demar, le quiero contar una noticia que estremece en este momento al mundo. Acaba de morir el tercer periodista en Qatar. Van 3 periodistas muertos en Qatar. De manera que cuidado con el fútbol. El fútbol mata y sobre todo mata periodistas. Ha muerto el tercer periodista en Qatar. Ya no fue solamente el periodista de quien dijo su hermano que había sido asesinado, aunque se rectificó después. Es muy fácil rectificar y es muy peligroso mantenerse
en lo dicho. En todo caso, mueren periodistas. Tengamos mucho cuidado con la Tata Castro para que no se nos muera en una emoción futbolística. Es peligroso el tema. Bueno, que hoy queda sancionada la reforma tributaria. Recordémosle a la gente que la sanción es una especie de aprobación que el presidente de la República le da a una ley dictada en el Congreso de la República. La sanción ordena la publicación en el diario oficial de la ley respectiva y a partir de ahí o a partir del tiempo en que diga la propia ley empieza la vigencia de la ley. Lista la reforma tributaria, ¿no? Sí, señor, lista la reforma tributaria, la sancionará el presidente Petro en las próximas horas y ya vamos a ver los efectos de lo que será esa reforma tributaria, doctor Fernando, el próximo año. Les recuerdo, para los que no están enterados, que el alza obviamente se va a ver desde enero, eso todos lo sabemos, y sobre todo como vamos al paso de la gasolina, del combustible. Pero el alza sobre los alimentos ultraprocesados, que ellos llamaron impuestos saludables, se verá en sus efectos por allá en el mes de octubre del próximo año. Así que no crean que todo va a ser difícil al principio, porque vendrán cosas peores, y ya veremos cuando se encarezcan los alimentos que llaman ultraprocesados y que es al que tienen acceso la mayoría de los colombianos. Así que se viene la reforma tributaria y esperemos que alcance la platica para poder pagar el ministerio de la vicepresidente Francia Márquez. Bueno, y tantos ministerios y tantos gastos y tanto despilfarro. Ave María, por Dios, lo que está pasando y lo que se viene. Hoy será sancionada la reforma tributaria. Esperen lo que se viene, queridos amigos. Espérenlo, que para verdades el tiempo. Bueno, varios países a través de sus presidentes se manifestaron en contra de la destitución de Castillo, el presidente del Perú, que estaba dando un golpe de Estado a la vista del mundo entero. Es que eso sí no nos lo pueden ocultar. El mundo entero vio cuando este sujeto, en una condición pues bastante extraña, leía un documento en el cual hacía lo que hacía, daba un golpe de Estado en el Perú, proponiendo, entre otras, la liquidación del Congreso, el llamado a elecciones y obviamente el mantenimiento suyo en la presidencia del Perú. Y entonces Colombia, con otros países cercanos y amigos al presidente Castillo, se manifestó y el Perú protesta con toda la razón, con toda la razón. Presidente Petro, usted no puede intervenir como presidente de Colombia en los asuntos internos de otro país. Cuando usted era particular, no pasaba nada, como si nosotros hablamos ahora del Perú o de los Estados Unidos o de Francia. Podemos hacerlo con toda libertad, pero usted es el presidente de la República. Maneja las relaciones internacionales de Colombia y no puede hacer este tipo de manifestaciones. Manifestaciones que están alimentando, por supuesto, las hordas que se ven en algunas partes del Perú en supuestamente respaldo a Pedro Castillo. Y el respaldo llegó por partida triple, cuádruple. Colombia, México, Argentina y Bolivia respaldan a Pedro Castillo. Y por supuesto, en el ámbito internacional no se ha hecho esperar la reacción de rechazo a que se respalde a un sujeto, a un golpista que pretendió disolver el Congreso de ese país para dejarlo para concentrar el poder, por supuesto, en su persona, en la presidencia. Así que Perú rechaza estos intentos de injerencia en asuntos internos del Perú. No sé por qué dejó de hablarse el tema del robo continuado que se hacía desde la presidencia del Perú. Ese era un latrocinio y eso era una asociación para delinquir de los parientes inmediatos de Castillo que estaban robando y ese fue uno de los motivos que condujo al Perú al desastre que desembocó en el golpe de Estado que dio Castillo y en la decisión perfectamente constitucional, que a uno le guste o no le guste la Constitución del Perú es otro tema, pero de acuerdo a esa Constitución, el Congreso
tiene el poder, con unas mayorías muy calificadas, de destituir, o como allá dicen, de vacar, de vacancia al presidente del Perú. Demar, ¿alguien se acordará de los colombianos que fueron detenidos en Haití por su real o presunta participación en el asesinato del presidente de ese país? ¿Alguien se volvió a acordar de ellos? Creo que nadie, la única vez que escuchamos hablar de estos colombianos detenidos en Haití, que están pues presos sin ninguna garantía procesal, que no tienen un juicio, fue cuando el presidente Iván Duque resolvió, sin escuchar nada más que una noticia, culparlos, prácticamente señalarlos de ser los responsables del asesinato del presidente Moïse. Pues muy bien, ahí siguen en una mazmorra en Haití, y este es el mensaje que envían a Colombia desde allí. Lo que pueden hacer, una situación lamentable en la que se les ve, y por supuesto, aquí lo que estamos pidiendo es que haya proceso, que haya debido proceso, sea cual sea el resultado, pero que haya proceso, no lo que están viviendo. Escuchamos qué es lo que han grabado en las últimas horas. Gracias por la oportunidad de poder grabar este video. Este video va dirigido al señor Canciller de la República de Colombia, doctor Álvaro Leiva Durán, al señor Comisionado de Paz, al sargento Chalá, los oficiales, suboficiales y soldados de la Reserva de las Fuerzas Militares. Hacemos un llamado humanitario, de auxilio humanitario. Hemos sido abandonados por el gobierno anterior. Somos inocentes de todos esos crímenes que se nos acusan. Hemos sido torturados, se nos han violado todas nuestras garantías y todos nuestros derechos procesales. Hacemos un llamado a este gobierno, que es el gobierno de la paz total, que es el gobierno que quiere gobernar para todos los colombianos. Nosotros somos colombianos también. Por favor, garantícenos nuestro derecho al debido proceso. Garantícenos nuestro derecho a la presunción de inocencia. Queremos un juicio justo, por favor, ayúdennos. Estamos en manos de ustedes, no nos olviden. La presunción de inocencia que no tuvo en cuenta el presidente anterior, ¿no? El presidente anterior no lo tuvo en cuenta, sino que los condenó. Y mire lo que está pasando con ellos. ¡Qué horror! Los abandonamos. Los abandonó el gobierno. No se les está haciendo lo que corresponde, un juicio justo. A ver qué fue lo que hicieron, por cuenta de qué lo hicieron, cumpliendo instrucciones de quiénes. ¿No es así? Lamentable, nunca se supo cuál fue la verdad alrededor de lo que ocurrió con estos hombres colombianos y lo que ocurría con el presidente de Haití en aquel momento. ¿Cuál era? Hubo muchas teorías y no todas apuntaban a que era un hombre de las mejores calidades. Había mucha cosa, pero es bueno saber qué fue lo que realmente ocurrió. Y por ahora no lo sabemos. Los hombres siguen pidiendo ayuda. El gobierno del cambio y de la Colombia humana tampoco los escuchan. Esperamos que alguien los escuche. ¿Usted se imagina lo que será una cárcel en Haití? ¿Se imagina Las eso? imágenes son duras. ¿Ah? Las imágenes son muy duras. Pero imagínese. Algunas calles son difíciles, me imagino cómo será una cárcel. Pues las calles en Haití están invadidas de bandas criminales. Lo que está pasando en Haití es pavoroso. Cárcel en Haití para colombianos abandonados por Iván Duque y abandonados también por este gobierno. El de la paz total no se acuerda de estos porque fueron soldados alguna vez. Y las fuerzas militares no están diciendo nada, ¿no? Qué curioso. Que los juzguen y que los tengan en condiciones humanamente viables, como deben tener a cualquier detenido en cualquier parte del mundo, porque ese es el triunfo de la democracia: juicio justo y cárceles manejables, cárceles razonables. No se puede matar a una persona en vida teniéndola en una cárcel insoportable. Bueno, y entonces, ¿qué dijo el fiscal sobre la primera línea? ¿Volvió a hablar el fiscal? Cosa rara. Volvió a hablar el fiscal y lo que él dice es que no entiende muy bien qué es esto de gestores de paz y cómo va a funcionar, pero además deja claro que aquí el papel es el de los jueces, como corresponde. Y oiga, qué coincidencia, doctor Fernando, justo cuando esto debiera ser un llamado de atención para que los jueces de Colombia impidan
la posibilidad de que dejen en libertad a los de primera línea, el presidente Gustavo Petro los llama y dice, vengan, un momento, vamos a tener una reunión con la rama judicial para hablar de los nuevos recursos que va a tener el sector tras la reforma tributaria. Una coincidencia muy rara. No, pues coincidencia maldita. Qué horror, qué horror. Venga, discutimos el presupuesto y quédense calladitos la boca con lo que yo estoy haciendo. Estoy invadiendo la órbita de competencia del Poder Judicial, me estoy haciendo cargo de funciones judiciales, estoy dándole libertad a gente que está condenada por ustedes, pero no les importe, porque les mejoro el presupuesto. ¡Qué horror! La traducción, escuchemos qué fue lo que dijo el señor fiscal y luego escucharemos qué dijo la jefe de oposición, la senadora Cabal. Escuchemos qué fue lo que dijo el fiscal general. Según lo que se señaló en el decreto expedido el día de hoy o el día de ayer, es el decreto 2422, entiendo que se crea una comisión intersectorial. Dentro de esa comisión intersectorial no está la Fiscalía General de la Nación. Me imagino que esa comisión lo que hace es recomendarle al presidente si se admite o excluye personas que pertenecen a organizaciones sociales humanitarias conformes también a la reforma de la 418, la ley 418. Pero yo me imagino, en ese sentido, que esa recomendación es una recomendación que tiene necesariamente que tener una solicitud, en caso de que se admita, ante los jueces de la República. Es decir, los jueces de la República son la última palabra frente a cualquier salida de esas personas. En ese sentido, yo creo que la Fiscalía lo que hace es estar atento a todo ese procedimiento y decirle al país que lo que hemos hecho en las investigaciones judiciales frente a todas esas personas que cometieron delitos y delitos graves, recuerdan ustedes las torturas, los homicidios, la quema del Palacio de Justicia de Tuluá, la quema de una sede de la Fiscalía en Popayán, la destrucción del Instituto de Medicina Legal, todos esos hechos fueron sustentados debidamente por la Fiscalía General de la Nación y le cumplimos al país y le seguimos cumpliendo. En eso creo que la tarea de la Fiscalía es la de continuar preservando el orden institucional del país. ¿Qué le preocupa de esta Lo que viene entonces, doctor Fernando, será entender qué es lo que quiere decir el decreto. Decreto que llama la atención porque las personas que van a hablar y van a analizar el tema de quiénes son beneficiarios de la salida de la cárcel para ser gestores de paz son el ministro del Interior, el ministro de Justicia, el ministro de Defensa y el director del DAPRE, del Departamento de la Presidencia de la República. Yo no sé cómo le llama a eso el presidente Petro, es que comité interinstitucional o intersectorial. Es él mismo un cuerpo ajeno, evidentemente, son sus principales subalternos, claro, sus ministros, los que van a tomar decisiones. Y no está la rama de la justicia en ninguna parte en ese comité. Vamos a ver cómo lo van a hacer. Lo cierto, le digo, doctor Fernando, es que la ley que ahora le habilita al presidente Petro, que es la de orden público, dice que se admitirá como voceros a quienes actúan como integrantes de organizaciones sociales y humanitarias, a quienes el presidente considere puedan aportar al proceso de paz, a la conflictividad social y se encuentren en privación de la libertad. ¿Podrán demostrar que Primera Línea es una organización social o humanitaria? Ay, María, por Dios, destituyeron al Poder Judicial y el Poder Judicial se queda ahora callado porque le van a mejorar el presupuesto. Era lo que faltaba. Por eso, ayer la senadora Cabal le enviaba un mensaje al sector de la justicia en estos términos. Este es un mensaje dirigido a los fiscales, jueces y magistrados de Colombia. Se está gestando un golpe de Estado a través de un decreto que se deriva de la Ley de Paz Total. Una ley que, como salió del Congreso, viola todas las convenciones internacionales de derechos humanos. No se puede permitir que el Ejecutivo usurpe facultades del Poder Judicial. En sus está salvar a Colombia. Nada menos que eso. Lo hemos dicho también en perfecto acuerdo con lo que dijo la senadora Cabal. Estamos totalmente de acuerdo con ella. Totalmente de acuerdo. Eso no se puede permitir. Pero lo están permitiendo. Y entonces Petro les dice, calladitos, calladitos, que les mejore el presupuesto. No hay derecho. No hay derecho. Esa es peor afrenta que lo que está ocurriendo cuando los excluyen de lo que a ellos corresponde,
dar la libertad o negar la libertad a las personas que han detenido mediante providencia judicial. Bueno, Demar, y en un minuto nos vamos a poner de presente aquí en Colombia otra vez lo que es una de las manifestaciones más bellas, más hermosas, más gigantescas de la fe en la Virgen María. El pasado 8 fue la fiesta de la Inmaculada Concepción. Nadie había hablado de ella hasta que le pedimos al doctor Alejandro Ordóñez Maldonado que lo hiciera por este camino. Los sacerdotes y los obispos están preocupados en otras cosas, nos parece. Pero ahora, lo de la Virgen de Guadalupe le rompe el corazón al más descreído de todos los descreídos. ¿Qué pasa con la Virgen Morena? En un minuto, Jesús Magaña estará con nosotros en la hora de la verdad y hablábamos con ustedes al oído.